ahora, por eso no podía entrar antes, pero ya estoy aquí. Buenos Aires. Ok, nosotros dejamos en stand-by esta parte porque íbamos a tener el examen hasta antes de esto. Entonces, para hacer un refri rápido, la página 7 de nuestro material, que era regla de la cadena o potencia de una función. Entonces, tenía un practicar ahí en el material. Hay gente que trató de hacerme con... y que no tenía no era lógico lo que hizo porque, por ejemplo, por decirles, tenía 7x a la cuarta elevado a la 1 medio y trató de hacerme por cadena. Entonces, la cadena solo se usa cuando tengo dos o más términos como base de la variable algebraica, o sea, de la parte algebraica. No pueden hacer regla de la cadena si no tienen mínimamente dos términos. Entonces, ese era un error que cometió. Y habían algunos, no eran suicidios, eran homicidios, homicidios, por ejemplo, por decirles, decía así, tenía una fracción y decía, por ejemplo, no sé, por decirles, x más 4 tenía arriba, y abajo, por ejemplo, tenía x menos 5. Entonces agarró y me simplificó x. Yo casi infarté, o sea, así tuve que ir a tomar un té de tilo para no desmayarme ahí. Impresionante cómo van a poder simplificar x menos 5 sobre x menos 4 y simplifican su x. Eso jamás de los jamases, pero nunca si salen con ese error de la facultad, no sé, ese título yo no les doy ahí en el día de la entrega, les voy a decir, no señor, tienen que hacerme 50 veces en el pizarrón esto. No pueden, no pueden, imposible, no, esos errores no se cometen, no se cometen, o no se tiene que cometer. Bueno, a ver, entonces vamos a continuar con nuestra regla de la cadena. La regla de la cadena entonces se da cuando tengo un exponente y tengo una expresión algebraica mínimamente como un binomio, mínimamente un binomio. Entonces, ¿qué hacemos? Fíjense, esta era nuestra regla. Me dice, una función en x elevado a la n. ¿Qué ocurre? Baja n, disminuye en una potencia la expresión algebraica original y multiplicamos por la derivada de, en este caso, de la base, o la derivada interna que le decimos nosotros general y vulgarmente también. Entonces, si yo tengo, vamos a suponer, tengo así, tengo por ejemplo, y es igual a, y tengo así, una fracción, y tengo, por ejemplo, me dice aquí, 1 sobre, y tengo, por ejemplo, así. Vamos a hacer así. Aquí. Entonces tengo, por ejemplo, me dice aquí, 3x al cuadrado, 3x al cuadrado, x al cuadrado, menos 2x más 3, o sea, más 1. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en este caso? No voy a poder derivar de la forma como se me presenta. Primero, porque no puedo tenerlo esa raíz ahí. Entonces, lo primero que puedo hacer de alguna forma es reescribir. Como siempre les digo, reescribir. Esa parte toditos hicieron bien, reescribieron bien sin ningún tipo de problema. En eso me hicieron caso. Ustedes tienen que hacerme caso en este momento. Ahora no hay otra persona que sea más importante que yo. Entonces tienen que hacerme caso ustedes. Y me hacen caso y felices y contentos nos casamos en este caso en junio. Si la pandemia nos permite. Bueno, entonces voy a poner así. Así. ¿Y qué voy a tener que hacer? Y voy a tener que elevar a un exponente fraccionario. ¿Cuánto es mi exponente fraccionario? Si se dan cuenta, un medio, sí señor. Toda esta expresión yo puedo decir que está elevado a la primera. Entonces, 1
sobre y el índice de la raíz que me indica que es 2. Así. No puedo tampoco derivar todavía de esta forma. ¿Por qué? Porque necesito tener arriba la parte que voy a derivar. Entonces, todo esto mandamos arriba. Así, pero con exponente negativo, obviamente. ¿Por qué? Porque estamos llevando de arriba, o sea, de abajo en este caso. Entonces, así, menos un medio. Ahí está. Y ese es lo que voy a derivar y voy a utilizar entonces mi regla, la regla de la cadena. Esta regla de la cadena es una pesadilla porque nos va a perseguir para toda la vida por ahí. Bueno, una forma de decir muy cruel. Ok, ¿qué hago entonces acá? Me dice la regla, fíjense, u de x para mí es 3x cuadrado menos 2x más 1 y n es menos un medio. ¿Qué me dice la regla? Baja el exponente. ¿Cuánto es mi exponente? Mi exponente es menos un medio, menos 1 sobre 2. ¿Por cuánto me dice la expresión? Me dice que es la misma expresión disminuida en una potencia. Entonces, todo esto y le restamos entonces 1. Yo puedo indicar eso como una forma de hacer el seguimiento, por decirlo. O si ya tienen práctica, entonces directamente ya hacen después. Eso es lo que yo voy a hacer. Me está diciendo la regla. N es menos un medio. Menos 1 me dice. Y ahí le pongo su menos 1. ¿Por cuánto? Por la derivada interna. La derivada interna significa por la derivada de la base original. En este caso, mi base original, que ya está para ser derivada, es esta parte. Esta partecita que tengo adentro. A ver si puedo copiar. Creo que ya copié lo esto. Esta partecita. Y llevo acá y voy a, entonces, decir que esto voy a derivar. Así le pongo. Y aquí, en vez de un medio, entonces voy a poner mi indicación de que voy a derivar. Así. Entonces, esto es el paso a paso. Baja un medio, disminuye el 1 por la derivada interna. Ahora seguimos en el siguiente paso. Vamos a trabajar el exponente, que ahí tengo un negativo. Acá me dice menos medio, menos 1. ¿Cuánto me da eso, niños y niñas? Profe, discúlpame, Mm. entonces la derivada de la primera expresión por la derivada interna, tipo lo que está en paréntesis. No, no, es la derivada. Acá nosotros no estamos derivando lo que estamos, o sea, estamos derivando en el sentido de que disminuye el exponente, pero no le vamos a tocar ya a la base. Solamente el exponente es lo que trabajamos en la primera parte. En la segunda sí vamos a indicar de que vamos a derivar cada uno. ¿Está bien? Ah, A claro, ver. entonces estaría tocando el exponente y después, tipo, se escribe más que se va a derivar la parte de adentro, por Sí, así señor. decirlo. Y Así, después, en el siguiente paso, se deriva lo que indicamos que tenemos que derivar. así mismo, ya lo Ah, bueno, dijiste. gracias, Esta profe. parte no tocamos nosotros, lo que vamos a tocar es su exponente nada más. Y acá si yo hago menos un medio menos 1 me da menos 3 medios seguramente. Estoy sin calculadora, así que por favor, si tienen ahí con ustedes y cualquier cosa, me ayudan por favor. Después aquí, esta partecita que vamos a derivar, entonces va a ser ¿cuánto? 3 por 2, 6x menos 2. Y solamente eso. Ahí está. ¿Qué puedo hacer de esto? Y hay gente que le amo así con toda mi vida, porque hizo tal cual como yo quería. Si yo encuentro en mi expresión original una raíz, entonces dejo como raíz. Encuentro en fracción, dejo como fracción. Así mismo me hicieron. Me hicieron feliz un día de mi vida. Medio día de mi vida. Y otros de ahí por antes, uno no sé por qué dejaron ahí en el medio. Es igual. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Menos un medio, ¿qué más tengo allí? Después hago el otro ya con, si se fijan, ¿qué tengo acá arriba yo? Tengo menos 3 medios. Eso significa que yo puedo llevar ya abajo esa expresión. Pero ¿qué me queda arriba? Arriba me queda 6x menos 2. Yo podría sacar también factor común para poder eliminar ese 2 de ahí. Entonces, si saco factor común de esta partecita de la última, entonces voy a decir 2 y me va a quedar ¿cuánto acá? 3x menos 1. Así. Y abajo, entonces, llevamos esta expresión que tenemos ahí, acá, con exponente positivo ya. Así. Entonces le sacamos el negativo porque ya está abajo correctamente ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Y yo puedo entonces simplificar el 2 con el 2. Y lo que voy a tener como resultado, en verdad, entonces arriba
va a ser ¿cuánto? Me va a dar negativo, un ratito, ahí está, es igual. Entonces, este 2 simplificamos con este 2. Y me va a quedar entonces, ¿cuánto? Arriba. Y me va a quedar eso que tenemos en el paréntesis nada más. El 2 ya se fue con el 2. Después les voy a indicar que ya simplificamos esto. Entonces me queda arriba 3x menos 1. Puede ser con el paréntesis o sin el paréntesis. Y aquí fíjense algo. Me dice 3x cuadrado menos 2x más 1 a la 3 medios. Capaz les complica un chiqui, entonces voy a poner nomás así y después para que se fijen qué es lo que puedo hacer aquí. Así. Es el cuadrado, el 2 ya se fue, y entonces, ¿qué tengo adentro? Adentro voy a tener todo esto y así. Fíjense, esto, así. Y el exponente que tiene este es solamente 3. Ahí está. Ese es lo que tengo. ¿Por qué? Porque acuérdense, este 2 es mi índice y el cubo significa que toda esta expresión está elevada al cubo. Y ahí, ¿qué es lo que puedo hacer un poco más para que sea más sencillo, por decirlo, el resultado? No sé si es más sencillo, sino un poco más aceptable, por decir. Voy a tener menos y entonces va a poder salir una vez toda esa expresión afuera y otra expresión va a quedar dentro de la raíz. Entonces tengo aquí 3x menos 1 sobre, y aquí entonces voy a sacar esto una vez. ¿Por qué una vez? Porque si descompongo en 2 y en 1, entonces me va a reproducir para que pueda mirar de qué va a salir afuera. ¿Y qué va a ocurrir? Y adentro me va a quedar ya solamente una vez. Que estén entendiendo esta parte algebraica. Esta. Y entonces aquí me va a quedar solamente ya 1. No se pone 1, entonces voy a poner todo esto sin ningún tipo de exponente. Así. Y ahí. Si me dejan así, yo ya les digo, no puedo dormir después de la noche. Ahí este bajo raíz. Este bajo raíz. Bajo raíz. Y está. Puede ser con su cuadrado o sin el cuadrado. Esa es una notación nada más. No, no nos afecta a nosotros poner o no poner. Ahí está. Bueno, consultas de esto, chicos. ¿Entienden? También acá la consulta, de alguna forma de mi parte, es si quieren, si están de acuerdo con lo que estoy haciendo, si les llenan las expectativas o quieren otras cosas. Ustedes tienen también que mencionar sus inquietudes. ¿Por qué? Porque capaz también yo, no sé, les estoy pidiendo algo que no pueden o no les gusta cómo les enseño. Tienen que decirme esas cosas, por favor, para que yo tenga en cuenta o en todo caso cambie si es que quieren que cambie algún tipo de método que utilizo con ustedes. Bueno, eso queda abierta la idea para que hagan entonces cuando quieran ese tipo de observaciones. La regla 8 es derivada de base E. Entonces, ¿qué indicaba eso? Que si yo tengo base E elevado a una potencia en variable X, entonces me dice la derivada. Es el exponente con su derivada, o sea, derivamos el exponente por la misma función, me está diciendo aquí. Entonces ya hicimos estos ejemplos, que va a quedar ahí, ya hicimos estos ejemplos, va a quedar ahí, y hasta acá era que llegamos. Vamos a hacer por lo menos uno más. Voy a inventar uno, me dice, por ejemplo, f de x es igual a, y voy a hacer así, chururu, así, algo acá. Y agrandar un poco más para que puedan ver. Hay gente que hace en su cuaderno y me suele enviar y demasiado linda está así. Tienen que hacer así. Les tiene que gustar esto. ¿Qué es lo que van a hacer si no les gusta, por ejemplo? Así. Fíjense, qué maravilla esto. Me dice, e elevado a la x más 2 sobre x menos 2. Todo esto es exponente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya vamos a derivar entonces. ¿Qué me dice la regla? Entonces va a ser f' de x. F' de x es igual a. La regla me dice la derivada del exponente. La derivada del exponente. Entonces voy a tener, ¿cuál es mi exponente acá? Y mi exponente es toda esta historia que tengo aquí. Entonces llevo acá. Y esto voy a poner en un paréntesis. Aquí nosotros ya podemos utilizar todos
todas las reglas que ya vimos hasta ahora. Entonces pongo así, para indicar que voy a derivar. Así. ¿Por cuánto? Y por la misma función. O sea, esto escribimos tal cual como está aquí. Nada le hacemos. Algunas personas se perdieron en la parte de producto y de cociente. Raro es porque no eran derivadas así muy complicadas. Bueno, ¿cómo voy a derivar entonces esto que tengo en el paréntesis? Y voy a tener que hacerlo por cociente, o no tengo de otra forma. Anima pellarra, pe dilla poche con a pe derivadas, pe muy unos a pellapo uno va a coy, porque nada que ver eso, ninguna posibilidad. Entonces, por cociente, ¿qué me dice la regla del cociente? Me dice la derivada del primero. Entonces, la derivada del primero, x más 2. Indicamos que vamos a derivar por el segundo sin derivar. Menos, me dice la regla, menos. Algunos se perdieron también con los signos. Y cuenta de todito eso. Y tengo todito anotado. Si quieren que les cuente quién fue, entonces les digo en público. Les voy a hacer un scratch en el Google Meet. ¿Y dividido cuánto? Dividido esto. Dividido x menos 2. Así ayer estaba haciendo también una revisión de examen. Y entonces, cuando yo, por ejemplo, pido foros, en los foros yo pongo las consignas. O sea, qué es lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Entonces ya estaba pasando las notas, así, no sé qué, y sale un alumno y me dice, profe, ¿por qué yo hice mal mi foro? Si yo hice todo, no sé qué hice así. Pero así, era una más papiti, era papá rico. Entonces, miro yo, porque tengo así también como les mostré, y entonces le digo, y bueno, veo que hiciste 7 por lo visto, me hiciste y me comentaste solamente la parte que te correspondía a vos, porque la consigna era escribirme algo que tenía que responder y tenía que comentar, vale la redundancia, el comentario de sus compañeros. Un comentario tenía que hacer, eso no hizo. Entonces, ¿y por qué me pusiste tanto? Me dice así, y mira así. Y señor, por lo visto no cumpliste la consigna, vamos a abrir acá. Y abrí en tiempo real, en clase así, para mostrarle qué fue lo que hizo. Ah, entonces yo hice mal esto, yo hice mal esto. Le decía así, ya no me decía nada. Necesito saber que la persona que dijo que yo era injusto, cosas así, necesito saber qué está pensando. ¿Tuve la culpa o no? Y ahí se cayó para siempre. Bueno, ya está. La derivada de x es 1, la derivada de 2 es 0. Esto no tocamos. Aquí, x más 2 está aquí. La derivada de esto, ¿cuánto me va a dar? Y me va a dar también 1. ¿Y qué me hace falta poner? Pues en algunos casos necesitaríamos para por cualquier eventualidad, por decirlo. Hay gente también que tenía problemas deficitarios para ser distributiva. Claro, era. Bueno, entonces voy a escribir todo esto sin el 1 ahí abajo. Ese 1 va a quedar ahí como evidencia de que ya hicimos la derivada. Entonces le sacamos aquí, si le puedo sacar completo ya, y entonces resolvemos. Fíjense, en el primero me queda x menos 2, y ahí va a ser menos x más por menos, menos 2. Entonces, ¿qué tengo como resultado final, por decirlo? Y entonces voy a tener así, es igual a, acá fíjense, la x con la x se va, entonces me queda menos 4 arriba, menos 4 sobre, y abajo tengo toda esta expresión que ya no le vamos a hacer nada. Ah, y tienen que acordarse que tenemos que poner nuestra función original ahí. Así, esta función original tenemos que ir copiando en cada paso. Porque esa primera parte es solamente la derivada que le corresponde a ese. Así, así, no, no es ahí, ahí abajo, acá. Y también acá. Para que no se mezcle todo, entonces aquí le voy a poner un corchete. Esas son las ropas de matemáticas. Esas son las cosas que yo observo cuando ustedes me envían algún trabajo o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque queda bien así o me van a decir que no. Y el de ser desfachatado y cosas así ya no corresponde a ustedes. Así que tienen que dejar a esas personas que, no sé, están ahí por anga porque no tuvieron la suerte que tenemos nosotros y está ahí en la calle trabajando con algo, por decir. Dejen a esa gente, pero ustedes
a estas alturas de la vida, estudiantes universitarios, y todavía así, así como les dije, desfachatado en el sentido de hacer así porque no quieren, no tienen ganas o algo por el estilo y dejan a diva y pues. Ahí está. Bueno, entonces ese es mi resultado para esta expresión. Entonces es e a la u. E a la u es mi regla. Ahora vamos a mirar la siguiente regla que todavía no habíamos visto y que es la regla, fíjense acá, ya vimos ahora regla de la cadena, ya vimos funciones exponenciales de base e y lo que nos falta es esta regla 9. Un ratito, hay gente entrando. Ahí está. Bueno, entonces vamos a mirar esa parte que nos falta. Logaritmo natural. Logaritmos naturales. Si la f de x es una función de logaritmo natural, donde u es una función diferenciable, o sea, el argumento de la función logaritmo natural es diferenciable. ¿Qué significa eso? Que es derivable. Y si me dice que es derivable es porque también tiene que tener límite. Entonces, la derivada es igual a ¿cuánto? Es igual a la derivada del argumento sobre el argumento. La derivada del argumento sobre el argumento. Desaparece la palabra logaritmo natural. Entonces, directamente le hacemos caso, en este caso, vale la redundancia también, al argumento. Entonces, vamos a mirar eso o vamos a hacer eso como ejemplo también. Fíjense aquí, hay un ejemplo. Considérese la función logaritmo natural de x, hallar su derivada. Entonces, ¿qué me dice la regla? La regla me dice la derivada del argumento sobre el argumento. ¿Cuánto es el argumento en este caso? Es x. Entonces va a ser la derivada de x sobre x. ¿Y qué tengo ahí? Y entonces tengo que la derivada de x es 1 y x que se mantiene igual. Entonces ahí me doy cuenta que la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Ahora, cuando entremos en integrales, que es la operación inversa a la derivación, vamos a ver que, por ejemplo, la integral de 1 sobre x es logaritmo natural. Bueno, y ahí nos dice, hay un ejemplo para practicar. Entonces vamos a hacer eso también aquí nosotros. Vamos a hacer nosotros. Fazer. Fazer. Ok, entonces nos vamos aquí. Y entonces va a ser regla 9. Regla 9. Y entonces mi regla 9 es esta que tenemos aquí. Aquí. Funciones de logaritmos naturales. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué me dice la regla? Si yo hago entonces ahora, porque no tengo ahí a la vista, entonces me va a decir y es igual al logaritmo de x. Entonces, ¿cuánto es su derivada? Su derivada entonces va a ser y prima, y prima es igual a y un cociente. Un cociente en donde tengo arriba, entonces voy a indicar que en este caso, ¿qué ocurre? Le voy a poner acá u de x para usar la misma expresión. Así. Cuando yo veo por ahí logaritmos de f de x, u de x y demás, lo que me está diciendo es de que lo que viene como expresión algebraica va a estar con la variable x. Eso es lo que me está diciendo. Si acá, por ejemplo, me dice u de t, entonces significa que en mi ejercicio tengo que encontrar la variable t y que esa es la variable independiente en ese caso. Porque muchas veces trabajamos solamente con x y después encontramos otras y no sabemos qué hacer de ella. Bueno, entonces tenemos uno de practicar. Me dice la práctica esa que está acá abajo, está aquí. Entonces me dice, logaritmo natural, logaritmos naturales. Este de logaritmos es una locura en cuanto a cómo funciona el logaritmo. Y la E también. Estos son los que hacen nuestras vidas, aunque no lo crean. Todo lo que nosotros tenemos en nuestro entorno como tecnología está dada por estos números. Todo esto está explicado por fenómenos que nosotros todo el día estamos viviendo, por decirlo. Y que cuando uso mi calculadora y todo lo que sea, entonces alguien tuvo que haber hecho este favor para nosotros.
Ok, entonces me dice la parte de práctica, f de x es igual al logaritmo natural de 5x cuadrados menos 2x más 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy entonces a aplicar la regla que tengo ahí arriba. Entonces tengo f' de x es igual entonces a. En lo posible, si no tienen todavía práctica, indiquen y después derivan, porque a veces yo ya puedo derivar porque demasiado sé derivar. Entonces ya hacen todo así de uno. Pero si no tengo tanta práctica, entonces hago nomás uno a uno, paso por paso y con eso me, me evito también malos ratos después cuando hago más mi ejercicio, por decirlo. Ahí está. Entonces ahí estoy indicando solamente u de x. ¿Quién es u de x ahora? 5x cuadrado menos 2x más 1. Y entonces por eso es que ya no ponemos nada de logaritmo por ahí. Entonces tengo f' de x es igual a, y derivamos normalmente como ya sabemos ahí arriba. Entonces tengo, me dice, a ver aquí, acá está. Entonces, ¿cuánto va a ser la derivada de eso? 5 por 2, 10x menos 2. Y abajo, ¿qué tengo? Abajo tengo toda esta expresión porque no tocamos. Son muy divertidos cuando, por ejemplo, demostramos por qué esto es así. Todo tiene su porqué, ¿no? Ya a alguien se le antojó y, bueno, dijo, bueno, vamos a hacer esto así y ya está. Cuando estudiamos matemáticas, eso es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros no estamos derivando así como derivan ustedes. Nosotros estamos demostrando por qué esto es así. Y eso era tu examen. Qué tiempos aquellos, por Dios. Ya les conté lo la vez pasada que yo era tranquilo, yo no hacía nada así que me pueda arrepentir, por decir. Bueno, vamos a hacer otro más. Este ya está ahí. Voy a poner, por ejemplo, uno un poco más argeladito así. Y tengo, por ejemplo, logaritmo natural de... Y voy a hacer así. E elevado a la x al cuadrado más 2x menos 1. Entonces, esa es mi expresión. Fíjense, logaritmo natural de x cuadrado más 2x menos 1. Propiedades de logaritmo y de base neperiana que le decimos, el logaritmo cuando tengo como argumento directamente es su exponente. O sea, si yo hacía, por ejemplo, estoy, por ejemplo, con ecuaciones diferenciales y me daba como resultado, el resultado del logaritmo de elevado a la tanto es solamente el exponente del resultado. Ese es algo así muy, muy loco también. Bueno, entonces, ahora hacemos nuestra derivada. F' de x es igual a, y entonces, ¿qué hacemos? Y vamos a indicar que vamos a derivar el argumento. ¿Cuál es el argumento? Y el argumento en este caso es esto. No decimos ángulo porque no es una función trigonométrica. Entonces, así y así. Pero esta primera parte tenemos que indicar que tenemos que derivar. Entonces, así. Y ahí indicamos que vamos a derivar. Ahí está. ¿Ven? ¿Ven cómo queda después el rechetaje por ahí? F' de x, f' de x es igual a, y ahí entonces derivamos. Y ahí me tengo que acordar de la regla que tiene que ver con base e. Y me decía la base e, ¿qué es? La derivada del exponente desde aquí hasta acá. Ahí. La derivada del exponente, entonces indico que voy a tener que derivar esto. ¿Por cuánto? Por la misma función. Así. Y por la misma función. Todo esto. Entonces indico o pongo aquí, ahí al lado. Así está. Y abajo, ¿qué hacemos? Abajo no tocamos absolutamente nada porque solamente se indica. Ahí está. Y en el último, entonces derivamos aquella expresión que tenemos debajo de la derivada. ¿Y cuánto me va a dar acá? Fíjense, la derivada de x al cuadrado, ¿cuánto me da? Me da 2x. Más, ¿cuánto es la derivada de 2x? 2. Y ahí ya sacamos que
Esto estamos derivando con la cosita esta que está aquí. Ahí está. Ese entonces es mi resultado. ¿Qué puedo hacer aquí? Y puedo simplificar sin ningún tipo de problemas. ¿Por qué? Porque fíjense que acá tengo por y acá también. Entonces, toda esta expresión se va con el de abajo. ¿Y qué me queda entonces como resultado? Y me queda como resultado solamente este x más 2. Puedo hacer sin problemas. ¿Por qué? Porque es producto. F de x prima es igual entonces a 2x más 2. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy haciendo cuando estoy derivando? Porque ya poco a poco ya se coherema ya para la derivada. Cuando ustedes están ya también así de esa forma que ya no le soportan y cosas así, dejen de hacer para que lo que hacen así y hacen así como cuando ustedes entienden el procedimiento y los pasos, con 2 o 3 ejercicios ya sale. Voy a poner 80 balas, le voy a poner un cañón que es automático, o sea, es 80 balas. Arma, no tiene nada. Nos vemos. Por cierto. Va, estoy con Jorge, vamos a entender. Mi hermano era profe. Vale. Entonces, 2x más 2. Esto entonces es la regla número 9, cuando tenemos logaritmos naturales. Ahora, vamos con la siguiente regla. La siguiente regla, si no me equivoco, tiene que ver con función constante elevada a una función. Función constante elevada a una función. Y fíjense, si f de x igual a la u de x, ¿y cómo yo identifico de que es esta regla? Porque la base es un número o es una letra diferente a lo que me indica la variable con la cual yo voy a trabajar como independiente. Entonces me dice a elevado a la u de x. A es una función constante y tiene que ser positiva. Y u de x es una función diferenciable, significa que voy a tener, o sea, tiene que haber una regla que me permita hacer su derivación. Entonces, la derivada es igual a la misma función, el logaritmo natural de la base, por la derivada del exponente. Esa es entonces la regla número 10. Función constante. Yo voy a tener un número elevada a una función en x. A es una constante, significa que puede ser cualquier número o cualquier letra diferente a la variable que me está indicando que tengo que derivar. Tiene que ser positiva, ¿por qué? Porque la base de una constante, en este caso, si es negativa, ¿qué implica que sea negativa? Y significa que es negativo, obviamente, que el número es negativo. Y el número negativo yo puedo salvar, ¿por qué? Porque la expresión algebraica no hace distinción entre más y menos. Bueno, entonces la regla es esta. Vamos entonces a la regla número 10. Función constante elevada a una función. Regla 10. Función constante elevada a una función. Y entonces me dice, yo tengo esta expresión y es igual a elevada a la u de x. Entonces me dice que su derivada es igual a. No, ese es a. Ahí está. Y su derivada entonces va a ser y' es igual a, y' es igual a ¿cuánto? Y me dice, la misma función a la u de x. ¿Por cuánto? Por el logaritmo de la base, por la derivada del exponente. Así. Esto es lo que yo voy a hacer. Y le pongo acá ese por, o inclusive algunos, por ejemplo, primero le ponen esta derivada aquí para que no quiera después armar un desastre aquí cuando me da un número y una letra y yo directo le ensoqueto como si fuera que ese 2 que está aquí afuera también forma parte del argumento. Entonces, para que no ocurra eso, generalmente yo también hago que quede nomás aquí primero la derivada. ¿Por qué? Porque quieren cometer ese error. Yo no puedo introducir como argumento si no tengo la misma base para una expresión, en este caso de función logaritmo natural. Entonces, si hacen eso, salvan esa situación. Por eso es que quiero que me hagan caso también. A ver, ¿qué teníamos aquí como ejemplo? Nos dice,
Por ejemplo, si yo tengo 3 a la x, fíjense, esta es mi constante. Este es constante, esto es constante. Entonces, ¿qué me dice la regla? La derivada, entonces, la misma función por el logaritmo de la base por la derivada del exponente. En este caso, mi exponente es x, entonces su derivada es 1, por eso ya no aparece aquí. 3 a la menos x. Entonces, la misma función, el logaritmo, en este caso de x, este 3 está, el logaritmo natural de la base por la derivada del exponente. Entonces tengo 3 menos x, y fíjense acá, ¿cuánto es la derivada de menos x? Y es menos 1, por eso ya aparece acá este negativo acá adelante de estos dos que no tocamos. Si tengo 5 elevada a esa expresión, entonces la misma función por el logaritmo de la base por la derivada del exponente. Entonces, la misma expresión y aquí derivamos. E a la x siempre va a ser e a la x y de 2x es 2. Eso es entonces lo que tenemos como ejemplos aquí. Bueno, entonces vamos a mirar esa práctica que nos dice ahí para resolver aquí juntos ahora. Entonces me dice, f de x es igual a f de x es igual a 5 elevado a la... Ahora que me estoy acordando también se equivocaron casi todos en ese que decía raíz de 3x. Y en un momento dado se olvidaron de que ese 3x estaba debajo de una raíz y sacaron su 3 sin ningún tipo de problema afuera. Dije ya, si está debajo de una raíz, un número y también una variable, los dos están bajo la raíz. Se dieron cuenta seguramente, pues ya les puse justamente esa observación. Bueno, entonces acá tengo, me dice x menos 5 sobre x al cuadrado. X al cuadrado. Ahí está. Este es exponente, ¿no? Es 5x y tanto. X al cuadrado. Es exponente porque parecería que esa x está abajo, pero no. Está como exponente. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a aplicar nuestra regla. F' de x, entonces, es igual a ¿cuánto? La regla me dice, la derivada del exponente. Entonces, en este caso, mi exponente es esto. Y esto es lo que vamos a indicar que vamos a derivar. Entonces, voy a poner así en un paréntesis, así. Y ahí indicamos entonces que vamos a derivar. ¿Por cuánto? Por el logaritmo natural de la base. La base en este caso es 5. ¿Por cuánto? Logaritmo natural por la misma función. O sea, si voy a hacer la regla es la derivada de esto, la misma función y después el logaritmo de la base. Acá pongo así, ahí está. Y estos son por. Acá hay un por y acá también hay un por. Así. ¿Alguien quiere entrar? Elías Dávalos. Bueno, ahí está. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y voy a tener que derivar eso que tengo en el paréntesis. ¿Cómo voy a derivar? Y voy a derivar como cociente. O si quiero hacer como producto, también puedo hacer como producto, pero ahí tengo que aplicar regla de la cadena. No tengo otra opción. Entonces, si voy a derivar esto, le saco esta expresión de aquí y entonces empezamos a derivar. ¿Cuánto va a ser? Acá arriba. Un latito. Ahí. Y le saco esa parte de que me está jodiendo. Ahí está. Entonces, la regla para, en este caso, el cociente, ¿cuánto va a ser? Un ratito voy a hacerle algo porque no me gusta así. Porque voy a necesitar corchete adentro. O sea, afuera. Entonces, hago esto y esto pongo en corchete porque voy a tener paréntesis adentro. No me gusta mirar así que tenga, por ejemplo, un paréntesis y otro paréntesis en el paréntesis. Tienen que saber el orden de los signos de los símbolos de agrupación. Entonces va a ser ¿cuánto? Y me dice la regla del cociente, la derivada del primero por el segundo, sin derivar. ¿Cuánto es el segundo sin derivar? X al cuadrado. Así. Menos, me dice la regla, menos el primero sin derivar,
por la derivada del segundo. Por la derivada del segundo. ¿El segundo cuánto es? Y es igual a x al cuadrado. Así. Y entonces esto indicamos que vamos a derivar. Así. Por eso era que les dije que necesitaba ese corchete afuera, porque íbamos a tener paréntesis adentro. Esta x al cuadrado siempre quiere ahí, no tiene que estar ahí. Se tiene que estar abajo. Ahí, un ratito. Ahí está. Y esto tiene que estar elevado al cuadrado. Estar elevado al cuadrado. Así. Acá le voy a poner un paréntesis. Y ahí al cuadrado. Y ahí tengo todo. Fíjense lo lindo que queda después de hacer su derivación cuando tengo una constante. Entonces, ¿qué me dice la regla? La derivada del exponente por la misma función por el logaritmo natural de la base. Y eso es lo que estamos haciendo. Ahora entonces derivamos eso que tenemos adentro. Vamos a mirar qué ocurre. ¿Cuánto es la derivada de x menos 5? Y de x menos 5 es 1. Entonces se va todito este de acá. Chau, y me queda solo x al cuadrado. Menos, ¿cuánto es la derivada de x al cuadrado? Y es igual a 2x. Así. Y puedo jugar ahora algebraicamente ahí adentro. Afuera puedo poner que este es x a la cuarta. Y le saco esto que tengo aquí. Saco esto. Así. Un gatito. Esta, x a la cuarta. Entonces, en el siguiente paso es hacer esa distributiva y ver si hay algunas cosas que puedo sumar o no. Entonces, x cuadrado menos 2x por x me da 2x al cuadrado. Acá, menos por más, menos. X por x, 2x al cuadrado. 2x al cuadrado. Así. Después, ¿qué más? Y el siguiente, menos por menos más. Y ahí tengo 5 por 2, 10x. Eso es lo que tengo. Y lo que veo que voy a poder sumar ahí es solamente esto que tengo aquí. Que voy a tener, voy a poner primero el 10 para que no me quede ese negativo adelante. Entonces pongo 10x menos y x al cuadrado. Así. Entonces 10x y este menos este me da menos x al cuadrado. Aquí podrían sacar factor común y simplificar y cosas así también. Pero y ya es suficiente. A ti te me llama pues. Ya pues se vino, entonces ya tenemos. Ya está. Esa entonces es nuestra práctica para esto que era elevado a la tanto. Voy a poner uno más y vamos a ver cómo hacer eso. F de x es igual a, por ejemplo, 2 elevado a la 2 elevado a la raíz de x. Así. ¡Tarán! Perfecto. ¿Qué me dice la regla? Yo veo que esta es una constante y está elevada a una variable x. 2 es una constante. Entonces va a ser f' de x es igual a. ¿Qué me dice la regla? La derivada del exponente. La derivada del exponente. Entonces voy a poner la derivada. Y acá, como yo necesito derivar y no me va a ser tan útil, por decirlo, poner raíz de x, entonces yo ya puedo poner como para derivar. Entonces ya un paso menos voy a tener a mi favor, por decirlo. Entonces, ¿qué voy a decir acá? Y voy a decir entonces, x elevado a la 1 sobre 2. Así. Ahí. Por la derivada. Así. Está, por la derivada. ¿Por cuánto? Por el logaritmo natural de la base. Entonces, logaritmo natural, o sea, por la misma expresión, para tener la regla como hicimos allá anteriormente. Entonces, aquí va a ser la misma función, ¿por cuánto? Por el logaritmo natural de la base. Así, para dejar este solo. Y ahí entonces vamos a derivar ese x a la 1 medio. ¿Y qué tengo entonces? Tengo f' de x. F' de x es igual a
¿Y qué me dice la regla de la potencia? Baja el exponente y la x disminuye en una potencia. Entonces voy a tener ¿cuánto? X elevado a la menos 1 sobre 2. Así. ¿Por cuánto? Y por toda esta expresión que tenemos aquí. ¿Cómo estaba originalmente mi expresión? Y estaba con raíz. Entonces, ¿qué hago? Y entonces convierto en raíz esta parte también. Acá atiendan bien, niños. Ya rápido, simplificación va a ser cuaco, si no, este con este, va. Por favor, me muero.com si me hacen esas cosas. Si no están seguros, ¿se acuerdan que les dije también la vez pasada? Si no están seguras, ni ya puedo ir ahí, pero igual me deja acordar ya, porque sí, pues tienen que hacer, pues. Bueno, ¿qué tengo arriba? Arriba me va a quedar estos dos que tengo aquí. Así. Y abajo me queda un 2 y este que va a ser raíz cuadrada. Así me queda. Miren lo que es esto. Una locura de lindo es. A ver, si tienen un poquitito así de práctica, por decirlo, fíjense que este 2 y este 2 son bases iguales. Entonces yo puedo, por ejemplo, hacer esto. Voy a dejar nomás ese ahí porque ahí ya terminó. Pero si yo quiero ser más detallista y quiero mostrar de que soy así un nerd o una nerd, entonces, ¿qué es lo que haría? Este 2 que está aquí puedo llevar arriba, pero entonces va a quedar así. Menos 1. Así. Y sacamos este de aquí. Inclusive, ¿qué puedo hacer acá? Como generalmente no hacemos que me quede una raíz abajo, entonces puedo racionalizar. Y ahí va a quedar re chupetito así. Así. Entonces, acá multiplicamos con esto y multiplicamos con esto. Y esta que es igual, y entonces me va a quedar así. Me va a quedar esta X, por ejemplo, puedo poner adelante. O dejo así, no hay problema. Puedo poner, por ejemplo, primero esa raíz, porque es feo cuando se queda con el logaritmo que les dije. Primero pongo así, y después toda esta expresión. Inclusive en algunos casos, cuando veo que es demasiado así cargado, por decirlo, podemos poner en un paréntesis para indicar de que es otra expresión. Así. Y aquí entonces va a ser ya solamente X. Y aquí es donde pueden hacer lo que les dije, para que no haya esa duda de qué es lo que estoy haciendo, entonces dejo de esta forma. Y se queda mucho mejor. Ahí está. Dejo así y ya quedó ese. Si llegan hasta ahí, excelente. Bueno, ahí está. Perfecto, perfecto. Vamos a mirar qué más nos dice nuestro material. Tenemos ejercicio de seguimiento que van a hacer después ustedes solitos. Tienen unos cuantitos interesantes están. Miren estos, por ejemplo. Demasiado lindos son. Y ahí también, este es el trabajo práctico que tienen que entregarme para la segunda vuelta. Ustedes me entregaron ya uno con 3 puntos. Entonces, este trabajo práctico después les voy a indicar ahí en el Classroom qué ejercicios van a hacer, porque no van a hacer todos porque son demasiados. Entonces, voy a seleccionar aquellos que son más interesantes y que capaz sean más fáciles también para ustedes. Estos son muy complicados, les va a llevar demasiado tiempo a hacer. Bueno. Entonces, ahora sí entramos con derivadas de funciones trigonométricas. Aquí necesariamente ustedes tienen que saber las reglas, o sea, tener como un formulario. ¿Por qué? Porque eso es difícil para que podamos memorizar. Se memorizan los dos primeros siempre, seno y coseno. Después tangente, cotangente ya son un poco más complicados. Entonces, fíjense, si yo tengo seno de un ángulo, o también argumento le decimos, su derivada es igual a la derivada del argumento por coseno del mismo argumento. Si es coseno, es la derivada del argumento por menos seno. Tangente es la derivada de esto por secante cuadrado. Cotangente, la derivada del exponente por menos cosecante. Secante es la derivada del exponente por secante por tangente. Y cosecante es igual a u' por menos cosecante por cotangente de u de x. Entonces, esta es nuestra derivada para funciones trigonométricas.
Y así como les dije, ustedes van a tener en el examen formulario, así que van a poder hacer sin problemas después esto. Ahora, hay algo interesante también con estas funciones. Si yo tengo, por ejemplo, seno de x, entonces fíjense, va a ser x' por coseno de x. Entonces, ¿qué hago? No hace falta que haga la derivada del argumento. ¿Por qué? Porque me va a dar siempre 1 si tengo seno de x. Si ya cambia, porque me dice, por ejemplo, 2x, 4x, x más 2 y cosas así, entonces sí tengo que hacer por esta regla. Entonces, vamos a mirar si hay alguna práctica por ahí o si no, entonces hacemos. Acá está. Me dice, ejemplos, seno de 4x. Entonces, ¿qué me dice la regla? La regla me dice la derivada del argumento por coseno. Y ahí toma el mismo argumento que tenía la función original. ¿Qué hacemos? Derivamos, me queda 4 y escribimos bien para dejar expresado de esta forma. Si tengo 2x por cosecante, entonces fíjense que en este caso yo tengo un producto. No es solamente que voy a derivar 2x y me va a dar 1 y el otro va a ser la regla que acabamos de ver. No, tienen que hacer por producto. Entonces la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo. Y miro entonces cuál es la derivada de cosecante, que en este caso es lo nuevo para usted, lo nuevo para nosotros. Bueno, entonces vamos a hacer esto. Derivadas de funciones trigonométricas. Derivadas de funciones trigonométricas. Y vamos a ir haciendo algunos derivadas de funciones trigonométricas. Así está. Bueno, entonces, si yo tengo, por ejemplo, voy a poner directamente así y miramos nada más el seno de, por ejemplo, x más 2. Seno de x más 2. Entonces miro mi regla y mi regla me dice para seno. Si yo tengo entonces y es igual a seno, y es igual a seno de u de x en este caso, entonces ¿cuánto es su derivada? Y su derivada me dice que es igual a. Y prima es igual a, y puedo poner la derivada del argumento, ¿por cuánto? Por coseno de u de x. Así, seno de u de x. Entonces vamos a hacer o vamos a usar esa regla para hacer esto. Bueno, a ver, me voy aquí otra vez. Y entonces miramos acá nuestra expresión. Este es como el recordatorio que tenemos ahí a la vista. El recordatorio. O sea, la fórmula. Bueno, entonces, ¿qué me dice? A ver, ahí está. Y prima, entonces, va a ser igual a... Y prima es igual a ¿cuánto? Me dice, la derivada del argumento por coseno del mismo argumento. Esto es lo que me está diciendo. Y entonces, ¿esto a cuánto es? Y ahí derivamos ese argumento. Y prima es igual a, y entonces, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto es la derivada de x? 1. ¿Cuánto es la derivada de 2? 0. Entonces me va a quedar solamente coseno de x más 2. Ahí está. Ese entonces es el primero. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, y es igual a seno de 2x por coseno de 2x. Así. Yo ya les dije ese por, entonces ya saben que tenemos que hacer por producto. Entonces, ¿qué me dice la regla del producto? Me dice la regla del producto. Y prima es igual a, ¿cuánto? La derivada del primero, seno de 2x, por el segundo sin derivar, coseno de 2x, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Así. Y esto derivamos entonces. Entonces, vamos a mirar. Y prima es igual a. ¿Cuánto es la derivada de seno de 2x? Y me dice la regla, la derivada del argumento por coseno de 2x. 2x. ¿Por cuánto? Por coseno de 2x más seno de 2x, no derivamos. ¿Y cuánto es la derivada de coseno? La derivada de coseno es el argumento por menos seno. Entonces va a ser aquí. 2x prima por menos, inclusive acá puedo poner un corchete porque no me permite
No quiero hacer con dos paréntesis. ¿Por cuánto? Por menos seno de 2x. Seno de 2x. En verdad no necesitaba corchete porque ese no hace falta. Voy a ponerle nomás un paréntesis. No me gusta un corchete si no en su uso. Si no vamos a usar eso. Y le saco. Y entonces ahí le pongo así. Vale. Entonces, fíjense. La derivada de seno de 2x, entonces 2x derivadas por coseno del otro. Más seno no tocamos. ¿Cuánto es la derivada de coseno? Y la derivada de coseno, fíjense aquí arriba, si ustedes ya tienen con ustedes el material, entonces fíjense, coseno es un prima de x por menos seno. Y eso es lo que hicimos acá. Un prima por tanto. Y ahora entonces derivamos esto. Y voy a tener entonces, ¿cuánto? Voy a tener así. ¿Cuánto es la derivada de 2x? Y la derivada de 2x es 2. Y ahí tengo dos cosenos. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer así. Para no poner coseno por coseno, entonces puedo poner de esta forma. Fíjense. O elevo al cuadrado, que es lo mismo. Coseno al cuadrado de 2x. Esto significa cuando tengo coseno por coseno. O si no, ponen coseno de 2x y elevan al cuadrado los dos, que le va a dar lo mismo. Ahora, ¿cuánto va a ser aquí? Fíjense, más por menos, menos. ¿Cuánto es la derivada de 2x? Y me da 2. Y acá también tengo, fíjense, dos senos con el mismo ángulo. Entonces voy a hacer lo mismo aquí. Seno cuadrado de 2x. Así. ¿Qué puedo hacer ahí? Puedo sacar el factor común. Mi factor común es 2. Y prima es igual a, sacamos 2 como factor común y entonces me va a quedar esto. Voy a copiar este igual y le saco el 2 afuera. Y no tengo que cargar otra vez. Ahí está. Entonces acá me va a quedar 2 y este 2 sacamos de aquí y este va a ser 2. Ahí está. Este tiene una igualdad trigonométrica, pero no vamos a complicarnos con ángulos dobles y ángulos medios y demás. Ya dejamos aquí por el momento. Bueno, van entendiendo, chicos, y están todavía ahí respirando el aire de este sábado. O ya pejo pamas a ver qué pámara ese de hoy. Niños. Se entiende, Sí, profe. profe. Tratamos, profe. Bueno, por favor, dígame qué están haciendo, por lo menos acá estoy respirando todavía aire del sábado, tienen que decir. Bueno, entonces voy a hacer uno más utilizando tangente y demás. Y ya dejamos. Esto con fórmula ustedes van a hacer sin problemas. Bueno, ya es súper. El día pa porque no estudié ahora. En el día del examen, un día antes empiezan a estudiar. Con mierda, un día antes. Ahí tengo. X por tangente de X. Acá no hay un por, pero si yo no entiendo eso, entonces le pongo el por porque demasiado quiero ver el por. Pero ahí yo ya tengo que saber a estas alturas de la vida que esto es un producto. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a tener que hacer necesariamente por regla del producto. Entonces, ¿qué voy a decir? Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Así. ¿Y cuánto me va a dar entonces? Y entonces tengo mi derivada y prima, que es igual a, ¿cuánto es la derivada de x? 1, tangente de x, más x por, y ahí voy a mirar cuánto es la derivada de tangente. Y acá está tangente, fíjense, es la derivada del argumento por secante cuadrado. Por secante cuadrado. Entonces, tengo aquí... Ahí está. Entonces, le voy a indicar nomás que voy a hacer así, porque demasiado yo soy así obediente. Entonces, es esto por secante cuadrado de x. Tienen que acordarse que tienen que permanecer los argumentos tal cual como tenemos en la original, por decir. Ahí está. Entonces, esto es lo que voy a derivar. Y me va a quedar entonces así. Y prima es igual a tangente de x más, y ahí entonces, ¿cuánto es la derivada de x? Es 1, entonces me va a quedar solamente x por secante cuadrado.
secante al cuadrado de 2x, de x, no es de 2x, de x. Y está. Perfecto, ya está esto. Practiquen, chicos, por favor. Nosotros no tenemos clase de hoy en 8. Ese día ustedes tienen que levantarse temprano. Bueno, temprano no. Se levantan y almuerzan y entonces antes de la merienda le meten matemáticas. ¿Puedo pedirle ese favor? No, Funciones derivadas trigonométricas inversas, no miramos, no nos interesa esto. Tienen mucho para practicar, fíjense, no van a decir que no tienen nada. Bueno, a ver, vamos a mirar derivadas de orden superior. Derivadas de orden superior. Y esto es muy fácil. Voy a mostrar cómo se hace. Derivadas de orden superior. O le decimos directamente derivadas sucesivas. Derivadas sucesivas. ¿Qué es una derivada sucesiva? Y me tiene que decir cuántas veces yo tengo que derivar una función. No vamos a mirar ese porque no vamos a entender. Entonces, fíjense acá. Me dice, dada la función, toda esta historia, hallar la cuarta derivada. El problema me va a decir cuántas veces quiere que se derive. Entonces me dice hallar su cuarta derivada. Esta es mi expresión. O sea, mi expresión original es esta. Empezamos a derivar. La primera derivada. Baja el 6, disminuye el 1. Menos 5 por 2, 10, disminuye el 1, 4. Menos por más menos, 3 por 3, 9, disminuye el 1, x al cuadrado. X al cuadrado baja 2, disminuye el 1. ¿Cuánto es la derivada de x? 1. Negativo, negativo. Segunda derivada. Fíjense cómo se expresa con doble comita o con doble prima. 6 por 5, 30, x a la cuarta, más por menos menos, 10 por 4, 40, disminuyen 1, x al cubo, menos 9 por 2, 18, disminuyen 1, x, más la derivada de 2x es 2, la derivada de 1 es 0. Tercera vez, 3 por 4, 12, 120x al cubo, menos por más menos, 40 por 3, 120, disminuyen 1, x al cuadrado, menos 18x, menos 18. La derivada de 2 es 0. La cuarta derivada, y fíjense cómo hacemos la notación de cuarta derivada, no es que voy a poner en números romanos, sino empiezo a escribir con números normales. Inclusive en algunos textos, por ejemplo, esta tercera derivada ya expresa entre paréntesis poniendo, por ejemplo, un número 3. Entonces, la cuarta es 120 por 3, 360, disminuyen 1, menos por más menos, 120 por 2, 240, disminuyen 1. Y ahí termina nuestra derivación. Por eso es que le llamamos derivadas sucesivas. ¿Por qué? Porque vamos haciendo hasta que nos dice hasta cuándo. Y acá tenemos algunos ejercicios que vamos a practicar ahora. Entonces, derivadas derivadas sucesivas. Esto es fácil también, no hay nada raro. En donde sí les va a ser difícil son quienes tuvieron muy bajo puntaje en derivada de la vez pasada. Porque si no estoy comprendiendo esa primera parte, no sé si se dieron cuenta que ya vamos avanzando demasiado rápido. Y en un momento dado nos va a asustar. Todo mal así. Pero hágame caso y no van a tener esos problemas. Hay gente que me jodieron la vida toda una semana la vez pasada. Y me jodieron muy bien la vida en el sentido de que me gusta porque significa que está haciendo. Otros en el día, una hora antes, pregunta cómo se hace algo. Eso significa que ni ahí estaba. Como dicen ustedes, ni ahí. Bueno, entonces me dice acá, 4x al cuadrado menos x más 5. ¿Cuántas veces vamos a derivar? Y fíjense, el ejercicio me dice encontrar la tercera derivada. Entonces empezamos a derivar esto sucesivamente. Entonces voy a tener la primera derivada, entonces va a ser ¿cuánto? Es igual a 4 por 2, 8x menos 1. Solo eso. Después hago mi segunda derivada. Entonces me va a quedar así. F', doble prima, es igual a... ¿Y cuánto me da ahí? Y me va a dar solamente 8. Y la tercera derivada, porque quiere que hagamos hasta el 3, entonces va a ser así. Y acá les voy a poner también la otra notación, porque por ahí a veces aparece así, entonces, f
Y entonces acá le pongo 3, así. Y es igual a ¿cuánto? ¿Y cuánto es la derivada de 8? La derivada de 8 es 0. O sea, voy derivando el resultado, que me va dando en cada paso por decir. Y ya está. Este entonces es mi resultado. ¿Ven que es muy fácil? No hay nada raro aquí. Y practiquen a tiempo y después no se desesperen y buscan por ahí a sus ingenieros para que les esté mostrando y les vaya a poder. F' de X, o sea, f de X es igual a ¿cuánto? Y ahí me dice 7x al cubo. 7x al cubo. X al cubo. Menos 2x cuadrado. 2x al cuadrado. X al cuadrado. Y después, ¿cuánto? Más 5x más 1. Esa es mi derivada. Después ya vamos a saltear y vamos a hacer otros un poco más complicaditos. Estos son muy fáciles. Entonces, a ver, le saco su negrita porque no es resultado. Y también vamos a tener que derivar 3 veces. Entonces voy a poner ya esto que tengo acá a la vista. Bueno, aunque se va a hacer diferente. Bueno, entonces tengo ¿cuánto? F' de X. F' de X es igual a, ¿y cuánto me da ahí? 7 por 3, 21. X al cuadrado. X al cuadrado. Parece que se fue a la otra página. Mira. 21, X al cuadrado, y después ¿cuánto? Menos 2 por 2, 4x, más 5. Ahí tenemos. La siguiente, la segunda derivada. Después hay algo muy importante que les voy a mostrar también después cuando, por ejemplo, no tengo una derivada exacta. O sea, tengo que, por ejemplo, reescribir primero y continuar después. Entonces, acá, ¿cuánto va a ser? 21 por 2, 42x, menos 4. Ahí está. Y la tercera, entonces, va a ser ya el último. F, y ahí le voy a poner ese 3, que también se escribe así, es igual a 42. Y ahí ya está. Ese es mi resultado final, entonces, para esa expresión. Vamos a mirar un poco que son un tanto complicaditos ahí para hacer esos. O si no me van a decir, no, profe, voy a hacerlo así, es lo más fácil y después no dejan nosotros lo más difícil. No hacen esas cosas. Bueno, en el 230, fíjense que tienen exponentes negativos. En el 231 tienen e a la 2x. A ver si sería así. Vamos a hacer este 231. Está potente eso. Entonces, 231. F de x es igual a e elevado a las 2x. E elevado a las 2x. Así. Entonces vamos a derivar esto. Vamos a derivar esto 3 veces. 3 veces. Ok, va a ser entonces primera derivada. Primera derivada. Y prima de x es igual a. ¿Cómo derivamos e a la 2x? Y me decía la regla que es, baja el exponente, derivamos por la misma expresión, o por la misma función. Entonces voy a tener ¿cuánto? Y voy a tener entonces e elevado a la 2x. Y esto terminamos. ¿Cuánto me da esto? Siempre sube ahí cuando yo no te quiero ahí, señor. Un cachito. Ahí está. Y voy a poner igual y me va a dar lo mismo. Ahí está. Entonces, a ver, ¿cuánto es la derivada de 2x? La derivada de 2x es 2. ¿Por cuánto? Por e a la 2x. Ahí está. Así. Ya tengo ahí. Esa es entonces mi primera derivada. Ahora, mi segunda derivada. Y prima, doble prima, es igual a. Y entonces miro acá. Fíjense. El 2, no hace falta que hagan ustedes por producto, porque ese 2 es constante. Si yo tenía acá otra variable en x, sí tenía que hacer como producto. Pero en este caso,
no hace falta. ¿Por qué? Porque ese número es constante y si yo hago por producto, igualmente se me va a anular cuando le corresponda a este 2 derivar. Entonces voy a hacer así. 2 es como si fuera que no le toco. Y ahí sí voy a derivar 2x' ¿por cuánto? Por e elevado a la 2x. E elevado a la 2x. Esta partecita. Ah, y entonces voy a tener, es igual. ¿Cuánto va a ser? Es igual, así. Y ahí entonces voy a decir, ¿cuánto es la derivada de 2x? Es 2, 2 por 2, 4. E a las 2x, así. Y fíjense que después entonces ya va a ir multiplicando por una razón constante, que en este caso es 2. Así. Eso implica entonces que en mi tercera derivada, entonces ya voy a tener así. Puedo ya hacer directamente porque ya veo que es así, o hago esto. Entonces era 4 aquí, 2 ahí, y entonces acá tengo 8. Y ahí está entonces el resultado final. Este ya es el tercero. Ahí está. Tienen que practicar, por favor. No dejen a última hora. Vamos a hacer el 232. 232. La tarde está en pañales, así que no hay apuro. Aparte, no tenemos clases de hoy en noche. Entonces, tenemos que aprovechar ahora. Y el viernes es el día del maestro. No sé si sabían eso. Aunque sea, no sé, un sticker de Mickey Mouse, envíen un poco, por favor, en el grupo. Voy a esperar. No nos vamos a ver. Ni hasta el otro año parece que no nos vamos a ver. Bueno, a ver. Entonces, esto vamos a derivar. ¿Cómo derivo? No me vayan a derivar ahora e a la x es a la x, logaritmo de x es 1 sobre x. Tienen que hacer por producto. ¿Y cómo yo sé que tengo que hacer como producto? Porque en este caso tengo dos variables x. Entonces, eso ya me está indicando que es un producto. Bueno, entonces, insertar primera derivada. Primera derivada es igual a ¿cuánto? Entonces voy a decir, la derivada del primero, e a la x por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Así. Y ahí entonces derivo. En lo posible, derivo ahí siguiendo este porque cuando bajo voy a querer hacer como si fuera mi segunda derivada y yo todavía no terminé mi primera derivada. Entonces, para cuidar esos aspectos, no vayan a bajar, hagan nomás ahí de seguido. Entonces, ¿cuánto es la derivada de e a la x? Y me va a dar otra vez e a la x por logaritmo natural. No tocamos eso. E a la x por logaritmo natural de x. Más, ¿cuánto es esto? Es e a la x, e a la x. Y acá voy a expresarle porque primera vez vamos a trabajar con logaritmo natural después de su regla. ¿Qué me decía? Que es igual a la derivada del argumento, en este caso es x, derivada sobre x. Así. Y esto voy a trabajar acá. No bajo todavía. No voy a bajar por lo que ya les dije. Entonces, ¿qué voy a tener acá? Y voy a tener entonces toda esta expresión, pero ahí voy a derivar esa x que tengo allí. Así. Entonces acá, así. ¿Y qué voy a tener entonces? Voy a tener toda esta expresión por todo esto y este va a ser 1 acá. Así. O si quieren poner, por ejemplo, pueden poner que a la x sobre x. ¿Por qué? Porque no hay nada que se pueda hacer aquí. O traigo, por ejemplo, este e a la x. Así. Y ese entonces es mi primera derivada. Ahora, vamos a nuestra segunda derivada. Voy a poner acá porque no necesitamos ver cosas allá. Entonces, hacemos nuestra segunda derivada. Segunda derivada es igual, teniendo en cuenta esta parte ya ahora. Fíjense aquí,
Aquí yo tengo e a la x por logaritmo natural. Fíjense esto. Este es igualito a ¿cuál? A este. ¿Se fijan? Que es el mismo. Si yo voy a derivar lo mismo que acabo de hacer, entonces yo ya tengo el resultado de la derivada de este. ¿Y cuánto es su resultado? Y es toda esta expresión. Entonces pongo aquí eso. Porque si no, voy a tener que empezar a derivar otra vez y me va a dar lo mismo y al doble. Otra vez, les explico. Fíjense acá, yo les puse este rosado y este rosado acá para que se den cuenta que es lo mismo. Como ahora me toca en el segundo paso derivar otra vez lo mismo, entonces ya usamos el resultado de lo que tenía acá al principio. Eso es lo que estoy haciendo. Más. ¿Y qué hago? Y este tengo que derivar también. ¿Y cómo derivo? Y derivo como cociente, porque no tengo otra idea o otra posibilidad ahora. A no ser que ese x lleve con -1 arriba. Pero va a ser un poco más complicado porque tengo que hacer más cositas por ahí. Entonces, ¿qué me dice la regla del cociente? Me dice, la derivada del primero. La derivada del primero. ¿A quién es lo que me llamo? La derivada del primero. ¿Por cuánto? Por x sin derivar, menos e a la x por la derivada de x. ¿Sobre cuánto? Sobre el cuadrado del segundo. Así. Y entonces esto derivamos. Es igual. Atiendan bien, esto ya no se toca, acá no hay nada para hacer, porque eso quieren hacer otra vez ustedes a veces. Eso ya no se toca. Más. Y ahí entonces pongo esto para hacer. A ver, ¿cuánto es la derivada de e a la x? La derivada de e a la x y la derivada, la integral de e a la x es el mismo número. Entonces acá voy a tener x e a la x. Acuérdense, eso para siempre ya tenemos demostrado en un ejemplo también esto cuando empezamos con con base e. Menos, ¿cuánto me da aquí? Fíjense acá, esta x me va a dar 1 como derivada, entonces me va a quedar e a la x. E a la x. ¿Y sobre cuánto? Sobre x al cuadrado. Sobre x al cuadrado. Esto, así. Aquí pueden continuar haciendo cosas, pero ya dejamos ahí. Va a ser complicado a la hora que le corresponda después a hacer su... Un ratito, chicos, voy a ver quién me llama así tan desesperadamente. El grupo. Bueno, para que pueda derivar así fácilmente, porque fíjense acá, esto tengo que hacer otra vez por cociente, y para que no se me complique tanto, entonces voy a hacer esto, para facilidad de la segunda, la tercera derivada. Esto mismo se queda igualito así, esto no tocamos, esto ya nos olvidamos. Entonces ponemos aquí igualito así. Y fíjense que este x cuadrado yo puedo descomponer con cada uno. O sea, hago esto. Ver aquí, así, y le saco esta parte. Y después allí, entonces voy a poner menos y el mismo. Pero ya le voy a sacar esta parte. No era eso. Y les voy a mostrar lo que estoy haciendo para si están perdidos. Ahí está. Entonces fíjense, tengo e a la x logaritmo natural está aquí. E a la x está aquí. Todo esto dividido, esto está aquí. Y este con este está aquí. ¿Qué es lo que puedo hacer? Y puedo simplificar esta parte. Y si simplifico, entonces me va a quedar así. Este aquí y acá me va a quedar un x. Y si se fijan, fíjense, estos dos son iguales. Entonces puedo sumar. Y si sumo, entonces me va a quedar así. Voy a hacer lo mismo y sumo. Entonces, ¿para qué hago esto, toda esta historia? Y para que me sea más simple después hacer mi siguiente derivada. Entonces, esto ya sacamos de ahí. Y me queda este finalmente en la segunda derivada. Por ahí hay algo más que pueden hacer. No les conviene sacar mínimo acá porque
Si saca mínimo, al final se van a complicar todo por decirlo. Bueno, ya está. Ahora entonces hacemos nuestra tercera derivada. Ven que estas cosas son lo que a uno le tiene que emocionar. ¿Ustedes están emocionados también como yo? Nada codicen, nada. No sé qué es lo que es la vida de ustedes. Nada. Bueno, a ver. Esta derivada ya tengo que ya les mostré aquí. Entonces puedo poner este también acá para que se acuerden que ya se hizo en la primera parte y que ya no hace falta cargar eso. La derivada de esto es toda esta expresión que tengo aquí. Entonces traigo aquí. Así. Entonces tengo el rosado. Ya saco de aquí porque ya no me interesa. Así. Esto ya está también. Más. ¿Cuánto? Y ahí tengo que hacer esto por cociente. No tengo otra idea tampoco acá. Por cociente. Entonces hago por cociente y me va a quedar así. La derivada del primero. Y el primero, ese 2 puedo tomar como constante o puedo tomar directamente como 2 y tanto. A ver qué me dicen en el chat. Bueno, ok, ok. Acá continuamos. Entonces va a ser la derivada de esto que tenemos aquí. Creo que ahí no hay sistema, así que vamos a corroborarla juntos porque nos avisaron ayer que ya va a estar en mantenimiento. Por X menos, ¿cuánto? 2e a la 2x, 2e a la 2e, 2e a la x por la derivada de x sobre x al cuadrado. X al cuadrado. Ahí está. Este es entonces para esta parte. Voy a indicarle acá con otro color para que se acuerden después de dónde salió eso, porque cuando estamos estudiando, que es lo que ustedes hacen siempre, entonces yo quiero saber qué fue lo que pasó. Entonces con estos colores pueden guiarse. Ahí está. Más, o sea, en este caso, menos. Menos, ¿cuánto? Y eso también tengo que hacer como cociente. No tengo otra posibilidad a no ser que lleve x al cuadrado arriba con exponente negativo. Pero tanto no les va a ayudar tampoco. Entonces me dice, la derivada del primero. La derivada del primero. ¿Por cuánto? Por el segundo. Y el segundo es x al cuadrado, sin derivar. Menos. Menos, esto no quiero allí, entonces saco ya ahora que estoy viendo. Ahí está. Ahí está. Menos, ¿cuánto? Y acá va a ser menos e a la x. E a la x por la derivada del segundo, que es x al cuadrado. Por, y abajo, ¿cuánto tengo? Fíjense, acá tengo x al cuadrado, entonces me va a dar x a la cuarta. Y ahí ya no le jodo a este, x a la cuarta. Entonces, toda esta historia viene de la segunda parte. Esta clase es lo que quieren ustedes en el examen, ¿verdad, chicos? ¿Sí? Algo No, así. profe, ¿Por qué, más Pico? corto, profe. Profe, ¿por qué X a la cuarta, profe? Y porque tu regla te dice que es b de x al cuadrado. En cociente. Cociente. Gracias. ¿Vale? Es igual. Esto ya tenemos. No hay problema. Copiamos igualito acá. No tengo que olvidarme de copiar. Más. Y ahí entonces hacemos esta parte. Voy por aquí. Y aquí. Bueno, entonces derivamos esto. 2e a la 2x, ¿cuánto me da? ¿Cuánto es la derivada de 2e a la 2x? En este caso, lo que voy a derivar es e a la x. Y acuérdense que la derivada de e a la x es lo mismo. Entonces no le afecta. Es la misma expresión con la constante que le acompaña en este caso.
a la x. Y esta x que tengo acá, no tocamos, entonces puedo poner adelante, así. Menos, y acá fíjense, me dice 2e a la x por x prima. La derivada de x es 1, entonces me va a quedar solamente 2e a la x ahí arriba. E a la x. ¿Sobre cuánto? Sobre x al cuadrado. X al cuadrado. Después el último, entonces va a ser ¿cuánto? Va a ser menos, y aquí. Así. Y entonces derivo esto. La derivada de e a la x siempre es e a la x. Eso tienen que acordarse ya de memoria en este caso. X al cuadrado por e a la x. Solamente cambia el orden para que quede mucho más estético. Menos, ¿cuánto? Y acá vamos a derivar. Me faltó acá su simbolito de derivada. Ahí. Entonces, ¿cuánto es la derivada de x al cuadrado? Y es 2x y ese e a la x que no tocamos. E a la x. Así. Y sobre x a la cuarta. X a la cuarta. Ahí está. Y este es mi resultado. Después, si ustedes quieren hacer eso que yo les mostré, que es sacar cada uno y después ver si pueden sumar, acá me va a quedar 2x, acá nada. No mucho van a poder hacer tampoco si después descomponen este x cuadrado para el primero, para el segundo. Y si descomponen este x a la cuarta con el siguiente. Mucho no les va a ayudar. Ya les cuento. Bueno, entonces es nuestra tercera derivada. Tercera derivada. Ahí está. Bueno, paramos entonces aquí. Ya está esto. A ver qué más tenemos. Nos dice el ejercicio. Bueno, y los otros ya van a poder hacer ustedes solitos. Sin problemas. Vamos a hacer que son derivadas implícitas. Y creo que con esto terminamos esto justito. Ah, no, me falta todavía uno más. Bueno, vamos a mirar derivadas implícitas. Falta uno para liquidar esto, pero hoy ya no vamos a dar eso. Ya. Derivadas implícitas. ¿Qué son derivadas implícitas? Y atiendan bien porque a veces en el examen esto aparece y ustedes me dicen, pero profe, ¿y no decía que era implícita? No tiene por qué decirles que es implícita. Cuando nosotros tenemos despejada la variable y, como es el caso de todo lo que ya hicimos hasta ahora, entonces a ese se le dice forma implícita, explícita. La forma explícita es cuando la y está, entonces, como les digo, despejada. Me dice y es igual a f de x. Si no ocurre eso porque aparece, por ejemplo, así como fíjense, esta es mi función. Si la función me presenta de esta forma, yo no puedo despejar y. Acuérdense eso para siempre, porque a veces ustedes quieren hacer eso. Les digo, por ejemplo, deriva esta función y toman y quieren despejar la y. No, no se despeja la y. Tienen que derivar tal cual como está aquí. Y eso es lo que se le llama una función implícita. Y si derivamos una función implícita, entonces estamos haciendo una derivación implícita. Y tiene su regla ahí. Y ahí tienen un ejemplo también. Ahora, lo que tienen que acordarse siempre es que si yo no tengo despejada, fíjense acá, no está despejada la y, ustedes van a derivar cada variable, tanto la x como la y, como si fuera una variable normal. O sea, ¿qué significa eso? Voy a derivar y al cubo, entonces ¿cómo va a ser? Baja 3, disminuye en 1, me queda 2. Pero cada vez que yo derivo con respecto a la y, tengo que indicar con y' de que esa variable está en forma implícita. O sea que nosotros no vamos a poder dejar solamente 3y al cuadrado porque entonces estamos diciendo que la y está despejada. Y en este caso no está despejada. Entonces, cada vez que derivo y, tengo que tener este y'. No importa qué tipo de, digamos, qué exponente tenga, yo tengo que poner esa expresión.
Fíjense acá, por ejemplo, y al cuadrado baja 2, disminuye el 1, y este que le falta su comita acá, su primita acá, su prima. Acá le falta 1, por eso se dice i, pero le falta una prima acá. Menos 5i, ¿cuánto es la derivada de 5i? Es solo 5, pero como yo estoy haciendo con respecto a i, entonces también estoy diciendo acá que y está implícita. Y la x al cuadrado, que es sin problema 2x. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tratar de despejar la y', en el sentido de y', fíjense acá lo que pasó. Tengo y' acá, tengo y' acá, tengo y' acá. Entonces sacamos factor común. ¿Para qué saco factor común? Porque yo necesito al final tener esta y' como resultado. La y' significa diferencial y sobre diferencial x. Esto ya vimos en notación en la vez pasada. Entonces, acá lo que tenemos que entender son dos cosas. Que la y no está despejada y que cada vez que yo derivo y, como si fuera una x, tengo que notar o tengo que poner en algún lado que estoy haciendo con respecto a y. Y vamos a hacer estas prácticas que tenemos acá. Por lo menos 2 o 3 de lo que tenemos aquí. Bueno, entonces vamos a entender ahora. Capaz ahora no me entendieron, pero ahora sí vamos a entender. Ok, me dice entonces en este caso, practicar. Y tengo 240. ¿Qué me dice 240? Me dice x al cuadrado. Por ejemplo, si yo les digo, ustedes tendrían que haberme dicho qué gráfica, por ejemplo, tiene esta función. Porque todas las funciones tienen gráficas. F de x es igual a x cuadrado menos 4i. X cuadrado menos 4i. No, en este caso 4i. Es igual a 0. Perdón, no tiene que llevar esta f de x. ¿Por qué? Porque decimos que es implícita. Así aparece. Y ahí es donde nos damos cuenta de que efectivamente la función es implícita. ¿Por qué? Porque no tenemos a la y despejada. Y es así como les dije. Yo no puedo despejar para derivar como yo ya sé por decir. Entonces, a ver, fíjense, ese es mi problema, mi función. ¿Qué hacemos? Derivamos normalmente cada uno. Entonces, ¿qué significa cada uno? Significa esto. ¿Cuánto es la derivada de x al cuadrado? Es 2x. Menos, ¿cuánto es la derivada de 4i? Una constante como si fuera que está con x. Entonces, es la constante. ¿Y qué hago acá? Como me da, ¿cuánto es la derivada de 4i? Es 4. Pero como estoy haciendo con respecto a i, entonces tengo que indicar 4i' es igual a 0 porque no tengo nada ahí. Y acá entonces lo que va a hacer en el siguiente paso es despejar la y' de ahí. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo estoy queriendo. Yo estoy queriendo la y'. Entonces voy a tener ¿cuánto? Puedo hacer así. 2x es igual a 4i'. ¿Para qué? Para que no tenga que multiplicar por menos 1 después. Yo quiero solo y'. Entonces, ¿qué hacemos con y'? Voy a tener entonces 2x sobre 4. ¿Por qué? Porque ese 4 está multiplicando ahí. ¿Es igual a cuánto? Es igual a y'. Y esto es lo que yo necesitaba. Esa y' que significa para mí la derivada. Y ahí yo ya estoy diciendo que la derivada de esa expresión es esto que tenemos aquí. Y' es igual entonces a x sobre 2. Si simplificamos me va a quedar así. Y esta es la derivada entonces para esta función. Esta función, si nosotros graficásemos, es una parábola. Una parábola. Habrán visto en matemática 1 en funciones. ¿Se acuerdan todavía de matemática 1? Hablando de matemática 1, escucharon que murió un profesor de la Católica que es muy, muy querido por sus alumnos. No sé si ustedes fueron alumnos de él. ¿Quién, Sí, profe? profe. El profe Oscar también. Fue muy triste. Está muy triste toda la situación que estamos pasando. Le había contado la vez pasada que estaba así muy con miedo porque por ahí recibía mensajes de que tenía bueno, en este caso, mi suegra estaba con problemas porque estaba con COVID y se le había complicado. Y ella es enfermera. Entonces, estaba muy mal hace 8 días. Ahora va recuperándose de a poco, gracias a Dios. Bueno, a ver. 241, 242, 243 vamos a hacer porque ahí hay una cosita interesante para discutir.
Bueno, entonces me dice el 243. 243. Dice x al cubo. X al cubo. X al cubo más y al cuadrado. Más y al cuadrado. Menos xy es igual a 4. Esa es mi función. Me doy cuenta que es una implícita porque la y no está despejada. Entonces vamos a derivar normalmente como ya sabemos. Y acá van a ver, vamos a encontrar algo nuevo. Baja el 3, disminuye el 1, me queda x al cuadrado. Más, baja el 2, disminuye el 1, estamos haciendo con respecto a y prima. Menos. Y acá es lo que vamos a atender. Si yo tengo la x con la y, esto tengo que derivar como producto. Pongan ahí con ojos, pestañas postizas en sus anotaciones. Que si estoy haciendo una derivación implícita y tengo x con y, eso implica para mí un producto, x por y. Entonces tengo que derivar como producto. Entonces va a ser así. ¿Cómo hacemos con un producto? Entonces decimos la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero por la derivada del segundo. Así. Es igual a, ¿y cuánto es la derivada de una constante? La derivada de una constante es 0. Ahí está. Ahora, ¿qué hacemos? En el siguiente paso, entonces vamos a derivar eso que tenemos en el corchete. Los dos primeros ya no tocamos. Esto ya está. Esto es lo que me interesa ahora a mí. Entonces, ¿cuánto va a ser aquí? ¿Cuánto es la derivada de x? La derivada de x es 1. O sea, me va a quedar solamente así. En este caso, no tocamos porque yo voy a decir también, ¿cuánto es la derivada de y? Voy a decir, la derivada de y es 1. Pero como yo estoy haciendo con respecto a y, entonces, ¿se acuerdan que les dije que teníamos que notar de que está de esta forma? Así se queda. Entonces, fíjense, ¿cuánto es la derivada de x? Es 1, me queda y. ¿Cuánto es la derivada de y? Es 1, pero como es implícita, tengo que hacer esta y' sí o sí sin problemas. O sea, no es sin problemas, tengo que hacer sí o sí. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es sacar eso que tenemos en el corchete. En verdad es un paréntesis, pero como viene del corchete, entonces se queda ahí. Entonces, ¿qué me va a quedar acá? Y me va a quedar así. Fíjense, voy a hacer ahí la distributiva del signo. Menos por más menos y menos por menos más. ¿Cuánto? X y prima. Así. Y acá es en donde vamos a dejar en el primer miembro las incógnitas, por decirlo así, es una ecuación de utilizando nuestra y' en la primera parte. Entonces, a ver, ahí está. Y aquí entonces voy a proceder con esto. ¿Qué hago? Dejo entonces en el primer miembro esto que tengo que son las y'. Entonces voy a llevar los otros al segundo miembro. Así voy a hacer para que no tenga que cargar con funciones. Entonces dejo esto aquí. Saco esto de aquí. Y se queda este acá. Esto ya estaba aquí. O mandamos al segundo miembro. Mandamos al segundo miembro, entonces cambia de signo. Este ya usamos. Y este mandamos con signo positivo. Vamos a mirar otra vez para entender lo que estoy haciendo. Ahí está. Vale, entonces fíjense lo que pasó acá. Yo quiero dejar 2y' en el primer miembro, ya está. Xy' quiero dejar en el primer miembro. Es igual y los otros dos entonces pasamos al segundo miembro. Y fíjense, 3x cuadrado, positivo, negativo. Y negativo, positivo. Ahí está. Y ahora sacamos entonces el factor común para y'. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo que yo necesito es la y'. Entonces sacamos factor común y'. Así. ¿Qué me va a quedar entonces? Me va a quedar así. ¿Va a ser cuánto? 2y más x. Así. Y ahí entonces ya voy a tener mi valor de la x. ¿Por qué? Porque como tengo un producto, entonces voy a pasar al segundo miembro, el otro que tengo allí.
Acá le voy a poner esta y para que se quede mejor, porque es muy feo tener un negativo adelante. Y esto es lo que va a pasar a dividir a la expresión. ¿Sí? Y acá entonces sobre. Necesito sobre. Ahí está. Y entonces ahí llevamos lo que tenía de esa forma. Ahí está. ¿Ven? Y aquí entonces tengo mi derivadas. Sí, mismo. Ahí está. ¿Ven? Vamos a hacer uno más para que tengan ejemplos más. Y aquí ya dejamos, chicos, ya están avisados. Si quiero hacer, no sé, mándenme cualquier cosa para que ya me tranquilice. A ver, ahora hicimos el 243. El 244 vamos a hacer. Ese 244 está potente. Está interesante ese. 243. Ujú. A ver, no era 243. 240 y 140. 244 dijiste por acá. Sí, 244. Sí, señorita. Gracias por la ayuda a memoria. 244. Ok, ok. Entonces, me dice 244. X al cuadrado y X al cuadrado y más Y cuadrado y al cuadrado X es igual a menos 2. 244 X cuadrado y más Y cuadrado X menos 2. Ahí está. Bueno, hacemos entonces esto. Fíjense ahora que en las dos partes tengo X por Y, X por Y. Entonces, no hay otra posibilidad más que hacerlo por producto. Entonces, ¿qué voy a decir? Yo voy a decir entonces, la derivada del primero, ¿por cuánto? Por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, estoy haciendo de este, X al cuadrado, después le voy a poner ese colorcito para que se acuerden. Después aquí, el primero sin derivar por la derivada del segundo. Así. Ahí está. Más. Este es solamente de esta primera parte. Esta primera parte, entonces le pongo algún colorcito para que se acuerden. Ahí, no voy a poder hacer aparecer para cada uno. No. Bueno, ya van a saber de que este es de este. Ahora, el siguiente. Ahora vamos a tener que hacer también como producto. ¿Por qué? Porque fíjense que acá tengo Y por X. Profe, sí, discúlpame, si nosotros hacemos a mano, estaría bueno usar el corchete ahí o para distinguir. Pueden hacer acá entre estos dos. Y que es Sí, una alternativa también para si no puedo poner el color. Sí, señor Gustavo de Los Ángeles. Gustavo de Los gracias. Ángeles. Gustavo de Los Ángeles. Vamos a poner un corchete. A pedido de Gus. La P4 seguimos para más de 20 ya puedo inaugurar el corchete colar. Ahí está. Bueno, entonces el segundo también voy a usar un corchete. Sí. Y entonces digo, la derivada del primero. La derivada del primero. Cuadrado. Sí. La derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar. Y el primero sin derivar por la derivada del segundo. Así. Es igual a. Y la derivada de menos 2 es 0. Y ahí hacemos entonces lo que nos dice la parte que vamos a derivar. Entonces, ¿qué tengo ahí? Fíjense, 2xy más x al cuadrado
¿Y cuánto es la derivada de i? Es 1, pero como yo estoy haciendo con respecto a i, entonces tengo que indicar más. ¿Cuánto es la derivada de i al cuadrado? Baja 2, disminuyen 1 por la derivada indicada, por x, más. Y no tocamos nada de i porque es una expresión constante, entonces x al cuadrado, ¿cuánto es la derivada de x? Es 1, y se queda así. ¿Qué hacemos ahí? Juntamos las i primas en el primer miembro. Entonces hacemos esto. Juntamos estos dos y los otros mandamos al primer miembro, al segundo miembro. Voy a poner así, es igual, bueno, quiero escribir, va a ser negativo, y este 2x también va a mandar con negativo acá, menos 2xy, así. Fíjense, x cuadrado y prima, 2i y prima, y estos dos que son constantes, por decirlo, entonces pasan con signo cambiado. Y ahí entonces sacamos nuestro factor común que es i prima. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar acá. Voy a poner aquí porque no quiero escribir ese cuadrado. I prima, entonces me queda x cuadrado del primero, así, y acá me va a quedar 2xy. Entonces, y prima, ahí está. Y en el último, entonces, como ya tengo un producto, llevamos abajo esa parte que está multiplicando. Entonces, hago esto, así. Esto ya sacamos de aquí. Y me queda entonces este sobre el otro. Ahí está, ahí está. Ahí está. Sobre, aquí, abajo, abajo. Ahí. No quiero hacer y no me sale. Así también les pasa a ustedes, ¿verdad? Todos los días. Ahí está. Este es muy feo cuando tengo el negativo, entonces puedo mandarlo ahí afuera o pongo ahí, por ejemplo, así. Es igual a menos y escribo toda esta expresión, pero ya positivo arriba. Muy feo cuando aparece de esta forma. Entonces aquí sacamos esto y sacamos esto. Y puedo decir que este es mi resultado. Ahí más. Ahí está. Bueno, hasta aquí chicos, mi amor, hasta aquí llegó también por hoy. Ya a estas alturas, nuestro cuerpo ya necesita de tumbao. A ver, vayan practicando chicos y chicas. Y así como les dije, ustedes tienen acá un trabajo práctico que ahora voy a colocarles como tarea 2. Y por ahí, si son muchos, voy a seleccionar, voy a ver ahora cómo les presento. Y nosotros ya tenemos 3 puntos acumulados. Por ahí ya hacemos esos 7 y liquidamos esos 10 puntos que tenemos para, para lo que sería en este caso examen final. Porque acuérdense que nuestro examen final es de 60, pero 10 nosotros ya vamos a hacer antes. Después les voy a poner en qué página está lo que quiero que me hagan y qué letras. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a mirar si está disponible la plataforma porque les había dicho que no estaba disponible. Vamos a mirar si ya está disponible. Y si no, entonces me dicen sus nombres. Bien, no está. Fíjense, directamente me da que... ¿Ven? No existe. Bueno, voy a tomar igualmente, seguramente les va a tomar la lista a ustedes les va a asignar a cada uno. O por ahí nos van a decir que carguemos después otra vez. Yo la vez pasada tenía una lista que les puse así para el examen, pero tengo acá. Le voy a llamar, atiendan, por favor, que tengo acá a la vista justo esa planilla que me mostraron, que me mostraron, que estaba corrigiendo. Adriana Valiente. Adri, Presente, profe. gracias. Chau, chau, chau. Un ratito voy a dejar de grabar para llamar la lista.